61. Fin del espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una mirada en el tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 por Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza, Surma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy conduce Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto de estar nuevamente contigo y con los que tienen el valor de escucharnos. Así es, y con el invitado que y tenemos con un invitado hoy, muy especial que bueno, ya con el tema que se trae. Minutos, nos vamos a marear un poco con los valiosos conocimientos que tiene. Bueno, lo vamos a aprovechar entonces. Bueno, no, en vez de efemérides vamos a comentar algo que tiene que ver con el tema ecológico, como habíamos empezado en aquel programa importante, que hablamos de los envases plásticos y demás. Sí. Bueno, en este caso es que en Tucumán un grupo de científicos del Instituto de Biodiversidad Neotropical desarrolló un índice de la salud del agua a partir de 4 insectos naturales de la zona. Se trata de un proyecto con escuelas para controlar la calidad del agua de ríos y arroyos usando insectos. ¿Qué tal? Qué interesante. Sí, es interesante. Dice el doctor Daniel Dos Santos y su grupo del Instituto de Biodiversidad Neotropical trabajan en ecología de organismos acuáticos. A lo largo de muchos años, esto les permitió identificar algunos que son claves para determinar la calidad del agua. Bueno, él dice, nos quedamos con 4 grupos muy informativos, la quintesencia de los insectos de la zona. Plecópteros, megalópteros, que son unos individuos enormes, dice, preciosos, de mandíbulas poderosas, muy ajustados a los ríos de yungas. Tricópteros y élmidos, un tipo de escarabajo acuático. La presencia de los 4 indica una calidad óptima. En cambio, cuando desaparecen nos indican grave daño en el medio ambiente. En Tucumán, el agua que baja de los cerros se usa para consumo, para la industria y para abastecer las plantaciones citrícolas. De allí que es muy importante contar con un control de calidad. El sistema desarrollado por los científicos del Instituto de Biodiversidad Neotropical es barato y rápido. Como un modo de expandir la experiencia, los científicos les enseñaron a chicos de escuelas rurales a reconocerlos para que actúen como monitores. También desarrollaron un aplicativo para el celular. Ubica el lugar por georreferenciación y le pide que tome 2 fotos, explica Dos Santos. Una de los insectos y una panorámica del paisaje. Esas fotos se envían a los servidores del instituto, que los chicos también ayudarán a administrar, y a partir de ellas podemos evaluar si hay remoción del lecho, si hay vegetación de ribera. Interesante, ¿no? Importante, bueno, ¿no? dice que el siguiente paso es adaptar el índice a otras poblaciones. Qué importante. Perfecto. Bueno, siempre hay alguien que se le ocurren cosas importantes para la salud, sobre todo. Pasamos el aviso. Nuestro anunciante, que es Editorial Signo Vital, que publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitelediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Y les recordamos a los oyentes que está vigente la promoción, este sorteo para oyentes, que es un ciclo de capacitación de Signo Vital Ediciones. Hay 2 inscripciones gratis, que es para el próximo curso del jueves 20 de agosto a las 19 horas en las oficinas de Signo Vital Ediciones en Caballito. El tema es el libro digital Hoy,
edición, distribución, promoción y venta. Así que bueno, los que estén interesados pueden llamar a la radio y así participan del sorteo. Perfecto. Bueno, también les comentamos que la Biblioteca Pública Municipal Dr. Octavio Amadeo, el viernes 14 de agosto a las 18:30, será sede del encuentro literario musical. El humor en la literatura infantil y juvenil, con la participación de las escritoras de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, Alicia Orici y nuestra Zulma Prina. Muy bien. Bueno, y un panel de invitados especiales de las letras de Campana. Bueno, así que los que quieran irse a esta Campana pueden disfrutar de este evento. Bueno, Teresa, seguimos con la editorial del día. Editorial, como siempre, tan interesante. Bueno, preocupado un poco porque estamos ya de nuevo ante las elecciones y siento como que es más de lo mismo de todos los años. Ay, bueno, sí. Entonces, a pesar de las amargas experiencias vividas en Argentina por la falta de planificación de sus economías regionales, para lo que no encuentro el calificativo adecuado, únicamente que el mundo sigue andando y cada día somos más en la viña del Señor y el hombre y su familia necesita vivir con dignidad y para eso es necesario tener un orden y sobre todo esperanzas de que algún día se realizará y comenzaremos a ver descomprimirse los cinturones de pobreza de las regiones metropolitanas, que es una cosa desesperante, porque cada día más la gente que se viene y termina abajo de un puente o en el mismo centro, amontonados en una vereda. La definición más adecuada de planeamiento regional dice que es la ubicación del hombre en la región en función de sus recursos naturales y las actividades económicas para lograr mejores condiciones de trabajo, hábitat y servicios. Y en base a ello saber cómo y dónde queremos estar el día de mañana y cuáles son las acciones y recursos que necesitamos para lograrlo. La definición de urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. Utiliza la geografía urbana como herramienta fundamental y procura comprender sus procesos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio. Es la acción de urbanización la que interviene en búsqueda de la organización de la ciudad y el territorio. La ciudad es una parte de un conjunto económico, social y político, cabecera de una región. La finalidad es dar cumplimiento a 4 necesidades primordiales para el hombre: habitar, trabajar, recrear el cuerpo y el espíritu y circular, según lo define el arquitecto francés Le Corbusier. Planificar, que es lo que falta y que no se escucha a nadie, a ninguno escucha en ningún discurso hablar que vamos a planificar. Dicen directamente vamos a hacer. Planificar es el plan científicamente organizado para conseguir el desarrollo económico general o sectorial dentro de una comunidad o región. También podríamos asociarla al plano que se realiza para construir un edificio que nos indica paso a paso lo que debemos hacer. La definición de desarrollo es el esfuerzo que se deberá efectuar para alcanzar las metas de la planificación que permita los equilibrios programados en todos los ámbitos de la sociedad. La planificación es un trabajo que inmiscuye a todos los sectores de una comunidad y por lo tanto todos deben intervenir. No es el trabajo de un partido político. Estudiamos todas las posibilidades y todos los mercados e inclusive adecuamos la formación de técnicos de acuerdo a esas necesidades. Es decir, que no se hacen profesionales al tuntún, sino que se determinan los profesionales que vamos a necesitar para el corto, mediano y largo plazo. Por eso me llama la atención los discursos políticos que son una recidiva de los ya escuchados en elecciones anteriores, prometiendo el oro y el moro, como dice el dicho, y para el ciudadano solo queda esperar que improvisando puedan tener la enorme suerte de obtener logros. La permanente inflación de evaluaciones, corralitos, nos dicen a dónde estamos y hacia dónde vamos.
Es decir, que seguimos con la preocupación de que alguien hable de planificación y no de prometer cosas que no sabe si va a poder cumplir. Bueno, vamos Así adelante es. y creo que ha llegado la hora de presentar a nuestro invitado. Buenísimo, que se trata del señor Pablo Cavalieri Iribarne. Bienvenido, Pablo, Y- con ¿Cómo andas? gusto Buenas de que noches. estés con nosotros aquí en esta radio. Bueno, Pablo Cavalieri Iribarne es diseñador de experiencias transformadoras, Master Trainer en PNL, Programación Neurolingüística, facilitador en programas de liderazgo, coach de sala, facilitador experiencial Outdoors, licenciado en Administración de Empresas por la UBA. Así es, un poquito de todo eso. Sí, pero Sí, muy importante, sí. Pablo, todo. Entonces aquí vemos en todas las cosas que encontramos tuyas, que son importantes, que nos hablas diciéndonos que cierto día descubriste una nueva forma de aprender, una forma diferente que no solo involucra al pensamiento, sino que se convierte en una verdadera experiencia. Una experiencia que le hizo descubrir diferentes formas, que te hizo descubrir diferentes formas de mirar las cosas. Que encontraste una educación que hace que ese aprendizaje no termine al final de la experiencia, sino que por el contrario reinicie procesos para seguir aprendiendo. Y tu tarea en este caso sería transmitir de lo que dices, esos valiosos conocimientos transmitidos por grandes maestros de esta ciencia, ¿no? Porque es una ciencia. Que todos somos mucho más grandes de lo que creemos ser. Solo tenemos que trabajar sabiendo que somos capaces de lograr lo que ordenadamente nos proponemos. Qué importante, esta es la definición con la que empieza todas Mi las página. tus páginas. Sí, tal cual. Y creo que es importante y da para hablar mucho, ¿no? Para que nos expliques un poco, ¿no? Sí, en líneas generales, por lo menos mi experiencia personal en cuanto a la educación, llámese colegio, facultad y demás, si bien me pareció muy interesante, le encontraba que le faltaba un poco de acción y hasta de diversión, ¿no es cierto? Cosa que es lo que pasa hoy en día en los colegios. Los chicos realmente Sí, que señor. vienen con una velocidad visual, cerebral, de impulsos permanentes entre computadora, tablet, teléfono y demás. Mucho estímulo. Obviamente, mucho estímulo, exactamente. Tienen obviamente una dosis de aburrimiento en las aulas y hace que esto se generen en conocimientos no tan precisos, porque los chicos se aburren. Claro, y lo tuyo tiene que ver con la creatividad, me imagino. Tiene que ver con la creatividad. La creatividad Tiene- que está ausente aquí en todos los programas nuestros. No, para nada. Porque en Europa, bueno, yo conozco hace mucho que no lo veo a López Quintás, un gran profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que la materia que desarrolla es la creatividad, Ujú. y logró que la creatividad se aplique en los colegios desde la primaria hasta la universitaria. Porque si, bueno, llegamos a la parte profesional, si un profesional no es creativo, es un fracaso. Tal cual. Y claro. Acá, bueno, decíamos recién en lo que leías bien, que estaba bien interesante cómo los chicos de alguna manera empiezan a ser testers de un evento natural, ¿no? De esto de ver que el agua sea realmente más pura y demás. Bueno, involucrarlos, participar, Sí. hace que la educación no sea lo mismo. Entonces, esto de educar por experiencias hace que el recuerdo de la educación sea totalmente diferente, ¿no? Cuando alguien aprende a andar en bicicleta, digamos, lo aprende una vez y seguramente van a pasar 20 años, 30 y siempre se va a acordar, al igual que de nadar o al igual de que alguna actividad que haya involucrado su cuerpo, su mente y su emoción para estar en ese lugar. De eso se trata la educación por experiencias, ¿no? Por experiencia, que tiene que ver también mucho con el deporte. Tiene que ver con el que, deporte, exactamente. También vi que tenías alguna muy buena experiencia referente al deporte con un deportista muy conocido, ¿no? Sí, tal cual. Yo doy conferencias con Sebastián Bataglia, con el ex Boca, Sí, sí. gran campeón, que estuvimos el otro día en el partido de despedida hace poquito. Mm. Y en el deporte particularmente se nota mucho esto. Nosotros partimos de una consigna que tiene que ver que el resultado de una persona en alguna actividad es una sumatoria matemática de dos componentes. El primero es su performance, o sea, sus habilidades, y después viene un componente que es un más menos interferencias emocionales, ¿no? Si yo estoy con una buena emoción, eso me va a potenciar mi
mi producto, digamos, mi performance, y me va a dar un gran resultado. Claro. Si yo tengo una emoción totalmente negativa, aburrimiento, fastidio, ira, etcétera, me va a restar la capacidad que yo tenga, ¿no es Ahora, cierto? ¿eso se aplica al deporte profesional, en este caso al fútbol? Se empieza a aplicar cada Yo vez creo más que equipos. es importante, ¿no? Sí, Es sí. muy importante. Cuando dicen el equipo tiene la cabeza Lo acá, la cabeza humaniza allá, es más. eso, totalmente. Sí. Totalmente. Pero bueno, una de las cosas que que tuve la suerte, yo tengo un programa de radio, ahí le invité a Sebastián y ahí hicimos este vínculo. Le contaba a Sebastián, bueno, cómo trabajan los chicos. Él estuvo en las inferiores de Boca desde que arrancó su carrera. Dice, que no hay nadie que vaya a hablarles digamos, de cómo impostarlos emocionalmente para semejantes desafíos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, ahora sí se ven que algunos equipos tienen sus coaches, sus entrenadores emocionales, pero en realidad creo que en el tiempo esto va a tener un vuelo importantísimo, porque ya se ven los deportes individuales. Cada tenista profesional tiene su coach, cada golfista tiene su coach. Están buscando que obviamente la cabeza no te interfiera cuando vos tenés que tener una performance óptima, digamos, ¿no? ¿En qué nivel consideras que es importante comenzar con la aplicación de esta ciencia, vamos a llamarle así? Sí, yo creo que cualquier nivel, el coach, el life coach o el coach de vida, digamos, lo puede tener Debería cualquier comenzar persona. desde Sí. el principio para la formación de la persona. Totalmente. Hay un proyecto de ley hoy en día que está hablando de la educación emocional, ¿no? Nosotros en los colegios tenemos muchos logaritmos de 4, Sí. raíz de 7, y no sabemos realmente qué hacer cuando estamos embroncados. O sea que en realidad en algún punto y en el tiempo te va a acompañar la emoción toda tu vida. Y el ¿Está logaritmo no. emparentado de alguna forma con la psicología? Nosotros decimos que es un aprendizaje. La psicología la podemos enfrentar más o llevar más a un tema médico, ¿no es cierto? Nosotros creemos que no tenemos pacientes, sino tenemos clientes, digamos, y la persona que es coachee o que es coacheada está en un proceso de aprendizaje de un manejo emocional. Pero no es una patología ni mucho menos, es simplemente un desarrollo de potestades de liderazgo personal, ¿no? Yo me determino un objetivo, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Qué me está pasando que no puedo? Y cómo voy esquivando de alguna manera o sorteando estas dificultades que la persona se puso para no llegar a lo que quiere. Esto tiene Ahora, que ver con la inteligencia emocional. Tiene que ver con la inteligencia Ahora emocional. llegamos al neurocoaching, ¿no? Ujú. ¿Qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística es, de alguna manera, pasar a consciente, ¿no? Nosotros tenemos un montón de habilidades y de miedos y de consideraciones que están en nuestro inconsciente. Y la PNL lo que logra, por un montón de dinámicas, ejercicios, es pasar a consciente qué me está pasando, que no puedo lograr aquello que yo quiero. Entonces nosotros decimos que trabajamos en acompañar al cliente entre lo que sería el estado presente y llevarlo hasta un estado deseado. No llevarlo, sino acompañarlo, ¿no? Acá el poder está en la persona y nosotros los entrenadores somos los que, de alguna manera, exactamente igual que un entrenador físico desarrolla un músculo, nosotros desarrollamos o acompañamos al coachee a desarrollar ciertas habilidades para llegar a ese lugar que realmente quiere. Y la PNL tiene mucho de estos en forma de juegos o dinámicas que hacen que estas cosas salgan a la luz y que la persona empiece a aprender de sí mismo, ¿no? Que empiece a bucearse, que empiece a ver, digamos, sus limitaciones. Vos bien hablabas de la planificación y nosotros tenemos un cerebro totalmente poderoso hasta para planificar. Yo pensaba, decía, qué bárbaro, ¿no? Efectivamente, yo creo que tiene cierta relación. Totalmente. Porque está dentro de la creatividad del individuo, porque le enseña a ser creativo teniendo una disciplina en esto que es la formación mental. Porque aparte pensá que esa formación mental es una construcción futura, que vos vas a hacer de algo que todavía no existe y tenés ya la capacidad para diseñar tiempos, espacios, mecanismos para llegar a ese lugar, ¿no? De la misma manera que uno planifica un país, también puede planificar un futuro. La gente cuando llega al 31 de diciembre levanta la copa y se siente como que no cumplió todo eso que quisiste, ¿no? Y seguramente porque no lo planificaste, o sea, ¿Cómo no le- hubo un momento que lo planificaste y dijiste, bueno, a partir de ahora voy a hacer tal y cosa que me va a dar un resultado futuro. ¿Cómo es el interés de la gente que asiste a una conferencia? El tipo de preguntas, ¿se prenden directamente? Vamos a hablar de los jóvenes, ¿no? De la gente grande. Sí, totalmente, porque nosotros lo que hacemos es... Te hago esta pregunta porque en una oportunidad yo estaba dando una charla también que me parecía que era muy interesante, un día sábado, a un colegio, una escuela industrial,
Y cuando miro ya los chicos estaban todos así durmiendo, ¿no? Porque era un sábado, habían estado de fiesta. Obvio. Bueno. Y los citaron para las 8 de la mañana. Pero cuando empecé a hacerles preguntas a los dormidos, entonces ahí empezaron a despertarse, ¿no es cierto? A tener Porque actividad. justamente hiciste esto de hacerlos participar, ¿no? Claro, para que participen. Y nosotros, digamos, lo que más hacemos es, la gente no está sentada en las charlas, o sea, está permanentemente haciendo algo, o sea, lo estás haciendo participar en una dinámica, en un juego. Claro, es la forma. Y ahí le cambiás la emoción, o sea, vos cuando de alguna manera, digamos, a la persona le cambiaste la emoción que trae, que puede ser cansancio, aburrimiento, fastidio, con un juego, con algo, ya la persona está en otra emoción y la recepción cerebral que vos tenés en una emoción positiva es totalmente diferente. O sea que el truco primero es, ante tu próxima charla, cambiarle la emoción con algo. Y después sí hablas de lo que quieras. Y vas a ver que la cabeza va a ser receptiva. Si no, estás, viste cómo se ponen los chicos, no nos pueden ver, pero viste cuando se ponen fastidiosos que están con los brazos cruzados y mirando para abajo, ¿no? Sí. Pues el cuerpo, que es el mouse de la mente, te está dando la lectura de cómo estás, digamos, ¿no? Claro. Entonces tiene que ver con eso, con el juego, con la dinámica, con nosotros usamos sogas, ojos tapados, distintos elementos. La gente evidentemente entra en una especie de, no diría trance, pero sí de meterse en el juego y hace que cambie la emoción y se ponga receptivo. Claro, es decir, que es el arte y la ciencia de la comunicación. Tiene que ver, sí, sí, Lo que podríamos. estoy viendo Me gustó tu palabra poética, digamos. No, estoy viendo en tus trabajos que es el camino para obtener los resultados deseados en todas las áreas de nuestra vida. Así que tiene una importancia fundamental para, la persona que termina una carrera y tiene que entrar a programarse. Es fundamental, una cosa que en universidades en Europa se hace. Había una escuela de arquitectura que se hizo en el año 1924, creo que fuera la Bauhaus, ¿no? Donde fue evolucionando, pero cuando se entró a la arquitectura plena, en el último año el alumno tenía que hacer un programa, un proyecto de qué iba a hacer los próximos 10 años de vida. Es decir, un proyecto de desarrollo de 10 años. Es un planeamiento personal. Y lo tenía que cumplir, ¿no? Y lo tenía que cumplir en el hecho de que el chico la persona tenía que estudiar ese, bueno, macanudo, quiero trabajar en esto y averiguar las posibilidades ciertas si es que tiene o no la posibilidad de hacerlo. Ni hablar, porque el cerebro tiene una capacidad de filtro que es impresionante, que no nos damos cuenta que lo usamos. Y vamos a jugar un poco con los oyentes con esto, ¿no? Cuando vos quisiste cambiar el auto, o quisiste cambiar la computadora, o quisiste elegir algo, seguramente tu cabeza inmediatamente, en forma inconsciente, empezó un proceso de búsqueda enorme y empezó a desechar un montón de estímulos que no le servían en ese momento. Entonces vas a llegar a la esquina y ves que todo el mundo se compró el auto que vos querés, y vi uno acá, vi otro allá, vi otro acá. ¿Viste qué te pasa, no? Sí. O sea, yo tengo gemelas y mi mamá, abuela, o sea, estoy viendo gemelas por todos lados, ¿no? Se ve que toda la vida había las mismas gemelas, pero vos cuando buscás algo, el cerebro filtra. Entonces, si yo sé a dónde quiero ir directamente, voy a filtrar un montón de cosas que no van a ser necesarios para que lo busquen, ¿correcto? Para que llegue. Entonces, el hecho de definir un objetivo, un propósito, un plan, hace que vos vayas por ese camino como una melodía que sigue un pentagrama. Si no, empiezo a tocar cualquier cosa, porque estímulo voy a tener un montón. Ah, qué buena la ¿No? imagen. Entonces, en definitiva, o tocamos toda la misma canción o no. Si vos tenés hambre, ¿no? Y abrís la puerta de la heladera y no sabés qué querés, seguramente vas a decir, y no vi nada que me gustó, y capaz cerrás. Si vos sabés qué querés, vas a revolver, corres la manteca, corres la leche, y allá al fondo está lo que querías. Claro, y puede llegar a hacer que con el resultado y con ese análisis y que ves lo que puedes hacer, te valoras un poco más. Totalmente, totalmente. La base de la autoestima tiene que ver con la importante. declaración tuya con vos mismo, ¿no? Voy a bajar 10 kilos. Vos se lo podés contar a una amiga, a un amigo y demás, pero no es lo mismo. Cuando vos haces un pacto de alguna manera, nosotros llamamos la declaración, ¿no? Yo declaro que voy a hacer esto esta semana y no lo hago, mi autoestima bajó una cantidad de puntos. Yo me siento bien, me pongo una cucarda, una estrella, me da poder, me siento poderoso cuando cumplo lo que me propongo. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Determinar metas, determinar acciones, veo el resultado. Y el resultado no es un fracaso que no llegué, sino simplemente es un espejo de cómo estuve actuando. ¿Ok? Seguro, Entonces, si yo tengo un resultado que no quiero,
Lo que tengo que ver es, bueno, ¿qué me está faltando? ¿Me está faltando intención? ¿Me está faltando mecanismo? ¿O algo que realmente hace Claro, que no me para dé resultado? optimizar el procedimiento. ¿Cómo define o cómo es un test de pensamiento positivo, por ejemplo? Generalmente nosotros en las sesiones o cuando hablas con alguien, enseguida te das cuenta donde la persona pone el foco, ¿no es cierto? Y como todo el mundo vas a encontrar personas que hacen foco en, digamos, cosas que no la ayudan, cosas negativas, miedos, consideraciones, y otras personas que no, que ven absolutamente Claro, el es vaso decir, que la lleno. persona puede reconocer lo que es negativo para poder cambiar su forma de pensamiento, muy importante. Nosotros generalmente lo que hacemos es siempre Muy importante. preguntar, no decir, vos sos positivo o negativo, sino empezar a preguntarle a ver, ¿y por qué estás pensando eso? ¿O por qué no estás pensando lo otro? ¿O no viste esta posibilidad? O sea, buscarle la vuelta para que la persona se espeje consigo misma y vea realmente si está haciendo foco en lo positivo, que le ayuda, y lo negativo para que no, ¿no es cierto? ¿Cómo es el lenguaje preciso para planificar la vida de uno? ¿Hay un lenguaje, lo podemos definir? Sí, yo creo que hay palabras poderosas, ¿no? La gente, por ejemplo, el cerebro tiene algunas consideraciones diferentes con distintas palabras. Por ejemplo, vamos al caso típico de dejar de fumar, ¿no es cierto? Si yo en tu cabeza te pongo, o la persona nos llama a nosotros para ayudarlos a dejar de fumar, y su objetivo lo pone en palabras de dejar de fumar, ya te digo que va a fracasar. Porque el cerebro no le gustan las restricciones. O sea, para él es un placer. Y cuando yo te digo dejar de fumar, estás haciendo centro en fumar. O sea, no entiende el no ni las restricciones, ¿no? Dejar de comer. Muy importante lo ¿no? que estás definiendo. Dejar de comer una torta de chocolate bañada con... Esto sirve también Imagínate que nadie la va a querer dejar. para los que quieren bajar unos kilos. Exactamente. Vos tenés que hacer foco en lo que vas a lograr si no fumás más, digamos, ¿no es cierto? Y se trabaja con la persona. Entonces, por ejemplo, la vez pasada trabajando con una persona fumadora, encontramos que su motivación, su motor, era no, yo quiero llegar bien al casamiento de mi nieta, por ejemplo. Claro. Y para llegar bien al casamiento de la nieta, que es el factor motivador, bueno, una de las cosas que tenés como acción es empezar a hacer otra cosa que equivale, que digamos que suplante esto que a vos te da placer. Pero por acá no llegás. Pero el motor no es dejar de fumar. Eso es un tema de voluntad, dura 2 semanas, olvídate. El motor es a dónde querés llegar con esto. Y la persona, todos tenemos un motor, un motivador, una causa que te impulsa para ese lugar. En el fondo sirve para solucionar los problemas que pueda tener la persona. Totalmente. Sí, arrancamos por el cigarrillo y terminamos de no, Claro, obviamente. es un ¿no? problema grave. Totalmente, Ah. sí. Ah. Nosotros siempre decimos que no es que nos faltan héroes o valientes, nos faltan Claro. motivos, nos faltan causas. Cuando vos tenés una causa, un motivo, o sea, olvídate, te vas a levantar a las 6 de la mañana, vas a salir a correr, vas a entrenar, tenés una causa, algo que te mueve, ¿está? Cada persona tiene una causa, cada persona tiene el botón para apretar y tiene la causa guardada. El tema es sacarla para que eso te lleve, digamos. La voluntad es buenísimo, pero en realidad muchas veces no acompaña, digamos, que haya una causa grande. Entonces, capaz nuestro trabajo muchas veces es ver cuál es tu causa, ¿no? Y te lo preguntaría a vos que estás en la radio escuchando, ¿no? ¿Cuál es tu causa? ¿Qué te ¿Cuál es tu gustaría que causa? pase? Efectivamente, ¿no? ¿Cómo te sentirías si vas a buscar eso que tanto Por lo querés, menos que ¿no? nos escuchen, ¿no? Obvio que sí. Algunos seguramente. Seguramente que sí. Bueno, vamos Qué a escuchar importante. música ahora. Pero me parece bien. ¿Eh? Bueno, seguimos con Ariel Ramírez y Jaime Torres. Vamos a escuchar Samba de Vargas.
Bueno, Editorial Signo Vital publica sus libros en internet para su venta masiva en todo el mundo. Pueden ver y confirmar en www.signovitалediciones.com.ar o llamar al 4988-1833. Bueno, continuamos con nuestro invitado Pablo Cavalieri Iribarne. Con Pablo. Es muy amplio todo lo que tenemos para hablar con Pablo. Así es. Contame. No sé por dónde comenzar. No sé por dónde comenzar. Diseñador de experiencias transformadoras. Sí, un poco la denominación tiene que ver por esto que te comentaba antes, ¿no? Si algo hemos visto como experiencia, y todos los que arrancaron con la PNL, que uno aprende en la experiencia. Así es. Y entonces, por ejemplo, empezá a pensar todas las cosas que seguramente más recordás de tu vida, te hablo a vos que estás escuchando ahí en la radio, seguramente tienen que ver con cosas que has vivido o experiencias que has vivido en forma positiva o negativa. Cuando más emoción tuviste en ese momento, más fácil es el recuerdo, llaman anclajes cerebrales, ¿no? Entonces yo tuve una emoción fuerte en cierto momento, enseguida al pedirte un recuerdo positivo, el cerebro te la va a devolver como algo positivo. Seguramente al colegio, como decíamos antes, fuiste un montón de años seguidos y capaz tenés recuerdos muy aislados de ciertos momentos, pero no te acordás de la cantidad de veces que fuiste, porque al ser rutinariamente igual, pasa lo mismo igual que en el trabajo, ¿no? La rutina hace que la emoción desaparezca y entonces no recordás. Entonces, creemos que si nosotros en las empresas o en las organizaciones tenemos que diseñar o buscar que la gente cambie ciertas actitudes, tenemos que diseñar experiencias que sean transformadoras, que le sumen a la gente y que les recuerde permanentemente. Ahí justamente iba a la parte de la empresa, pero ¿tiene alguna aplicación o puede ser posible o puede ser conveniente de que se aplique esto en la contratación de la gente, en la evaluación de un empleado? Totalmente, sí, 100%. Y es rarísimo que no se haga, ¿no? Cuando más estudias, más se da cuenta que decir... Nosotros en la PNL usamos lo que llaman metaprogramas. Sí, yo me recuerdo hace unos cuantos años, la psicología estaba limitada a la terapia de sillón, ¿no? Y después, bueno, se empezó a hacer psicología en todos los órdenes, inclusive la psicología laboral, la prelaboral. Entonces yo pienso que esto es importante para conocer en profundidad al individuo, ver las posibilidades que tiene y si me sirve para lo que yo necesito o cómo es su carácter. Totalmente, ¿no? Nosotros te comentaba, Hugo, que nosotros trabajamos con lo que llaman metaprogramas. Las personas generalmente tenemos muchos metaprogramas que son formas de cómo analizamos la información y que nos dan un perfil determinado. Sí. De la misma manera que sos izquierdo o derecho, tenés un montón de programas para ver si sos, digamos, abierto a la gente o más cerrado, o sos, digamos, hacés foco en ciertas actividades o ciertos lugares o ciertas cosas, o hacés foco en otros canales diferentes. Entonces vos, cuando le haces un análisis a las personas con ciertas preguntas, a ver en dónde hace foco de alguna manera, para decirlo así rústicamente, vos podés ver que ciertas personas son ideales para cierto perfil y ciertas personas lo van a padecer, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hecho un trabajo en algún momento donde cada jugador de un equipo de fútbol tendría que tener distintos metaprogramas, ¿no? El 10, que es el que distribuye el juego, que es el que ve dónde están los demás y demás, no puede tener el mismo metaprograma que el arquero ni que el 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Como candidatos ideales. Entonces la gente dice, no, jugá de 4, jugá de 10, jugá... O sea, y en realidad, si supiéramos o lo investigaríamos un poquito con ciertas preguntas, podríamos ubicar a cada persona donde más cómodo se sentiría. Claro. No es donde nosotros queremos que vaya, sino donde más potencial le voy a dar. ¿Para qué lo vamos a ubicar a alguien con ciertas características en un lugar que realmente no la va a pasar bien, digamos, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con eso. Estudiar estos metaprogramas te da un montón de manejo con respecto a ver la ubicación. Como profesional en esta área, ¿cuál consideras que es la parte de nuestra sociedad donde más haría falta aplicar estos trabajos tan especiales? ¿A dónde ves la mayor carencia? Mirá, Porque uno la está viendo en un montón de sectores, pero ¿a dónde es factible o puede ser necesario aplicarlo para obtener resultados? hay un señor llamado Robert Dill, que es uno de los padres de la PNL, Sí. junto con Bandler y Grinder, que diseñó algo que llaman los niveles jerárquicos cerebrales. Y es como una pirámide, para que te ubiques si estás escuchando la radio, ¿no? Donde en los niveles superiores tenés lo que tiene que ver con lo que sean creencias y valores. Y después el nivel más superior tiene que ver con lo que tendría que ser con las creencias espirituales.
la gente lo conoce como qué, por ejemplo. Soy una persona común, ¿no? Mucha gente se fueron a la India y volvió cambiado, ¿no? Y ya la persona cambió de forma de ser, de forma de vestirse, de un montón de cosas. ¿Qué pasó? En el nivel superior de la pirámide cambió algunos componentes espirituales de su comportamiento. Y eso hace que para abajo cambie absolutamente todo. ¿Correcto? Entonces, si yo a las personas con este tipo de dinámicas o en los colegios o en cualquier lado le puedo valorar, digamos, distinta lo que tiene que ver relaciones de equipo, trabajo con otras personas, valores como la sinceridad, el compromiso, el liderazgo personal y demás, y los cambio allá arriba, para abajo va a variar. La gente no es que no cambia, digamos, la gente no tiene los valores que necesita en ese momento como causa para cambiar. Entonces, obviamente que sí. Estamos trabajando en una empresa hoy en día que en vez de contratar personas por capacidad, te la contrata por valores. Y que es genial. Pues en realidad el aviso que te dice, no, vos sos programador de tal cosa, GP Chat, tuvieron que te dan 700 condiciones técnicas. Es importante. ¿No? En realidad el tipo dice, yo eso se lo puedo enseñar. Pero si la persona que viene acá no tiene valores, yo no se lo puedo enseñar nunca. Entonces contratan personas por valores porque, por ejemplo, más allá de saber ciertas cosas de la actividad, te dicen, bueno, directamente sos de un club, jugás en equipo en algo, no jugás en equipo, perteneces a alguna ONG, ¿no? Y te van sacando a la gente por ahí. Y eso se está dando mucho, porque se dan cuenta que personas con valores ya desarrollados le ganan, pero a morir a las personas que lo tienen que desarrollar, porque es mucho más difícil, mucho más complicado, por más que sean súper capaces en la tarea. ¿Entendés? Claro, en cosas ¿Puede servir o hay alguna experiencia que se está realizando en niños con algún grado de incapacidad mental, digamos? Sí, generalmente la PNL trabajó todo lo que tenga que ver, no patología, sino, digamos, desarrollo personal de personas sin patología. Pero sí, por ejemplo, a la PNL le podemos, digamos, adjudicar como gran beneficiaria de haber eliminado la fobia, ¿no? Las fobias de las personas que no saben por qué tenés una fobia, de alguna manera con cierta inducción vas al pasado, cicatrizás esa herida en el pasado y la persona no la tiene más. Y eso es una técnica de la PNL que ha superado cualquier psicología o psiquiatría, por ejemplo, ¿no es cierto? Qué importante, sin medicación. Sin medicación alguna, y esto te puede buenísimo. durar una sesión de 40 minutos. Qué bárbaro. ¿No es cierto? De alguna manera en nuestro cerebro inconsciente tenés guardado un montón de cosas del pasado, y vos en ese pasado que eras chiquito, digamos, tenías pocos recursos y tuviste una emoción disfuncional muy grande, ¿no es cierto? Y esa emoción fue la que te acompañó siempre, ¿no es cierto? Porque en el momento pensabas que eso era súper difícil. Te digo un ejemplo, yo trabajé con un chico que tenía miedo a las palomas, aunque te parezca mentira, las fobias son generalmente raras, ¿no? La gente le tiene miedo a cosas que los demás no le tienen miedo, entonces se sienten peor. Pero él veía una paloma y se erizaba, o sea, te supera lo consciente, ¿no? La emoción llega siempre antes. Entonces, bueno, yendo y con inducción y demás, encontramos que en cierto momento del pasado había tenido cierto episodio, y cuando vos vas a ese pasado con una técnica y demás, cicatrizás allá, digamos, la persona deja de tener esa emoción negativa acá. Sí. Hay un punto muy importante en lo que haces, creo que es de los más importantes, lenguaje preciso para planificar la vida. Uh-huh. ¿Cómo lo defines? La gente, digamos, muchas veces es o actúa de acuerdo a la palabra que elige, ¿no? Por ejemplo, viste que mismo se metaforiza la vida, ¿no? Dice, ¿cómo te va ahí en la batalla? ¿No? Si vos estás en la batalla y tu inconsciente está en la batalla, tu día es una guerra. Ponete el casco, la trinchera y comprate un arma, ¿no? ¿Cómo estás? Y en la vorágine. O sea, la gente se metaforiza con palabras. Sirve para planificar Totalmente, la vida. totalmente. Nosotros le enseñamos a la gente a cambiar palabras y que busquen palabras divertidas para esos estados, ¿no? Pero Entonces, que la persona pueda decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa, y la forma de hacerlo es encararlo de una determinada manera. totalmente, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, cierta persona que se está comportando hoy en día como un canario, ¿no? Dice, ¿cómo sería la vida si vos te comportaras como un tigre, como un león? De alguna manera, muchos de los equipos no se ponen estos nombres de algún animal. De cierta forma le das ánimo, digamos, para que Exactamente. Entonces, ¿cómo haría este problema? ¿Cómo lo resolvería el canario y cómo lo resolvería el león? Por ejemplo, ¿no? Y date cuenta que la actitud de la persona cambia totalmente. Un canario no resuelve las mismas cosas que un león, ni que un tigre, ni que un gato, ¿no? Tienen características distintas. Entonces, cambiando ciertas palabras en un montón de cosas, sirven para que los estados emocionales no te saquen esa performance positiva, sino que al revés te potencien. Alfonso López Quintás, ¿no? Profesor de creatividad en la Complutense de Madrid,
me comentaba que cuando terminó el comunismo en Rusia, empezó la perestroika, ¿no? Lo llamaron de Rusia para que organice la incorporación de la creatividad en todos los niveles de la enseñanza. Antes no se enseñaba nada, directamente la persona tenía que hacer lo que se le ordenaba que haga, ¿no? De las profesiones, en todo. Entonces, al liberarse, tenía que pensar, y yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De liberar el pensamiento del individuo para que sea creativo. Y la forma de ser creativo es la forma de poder progresar, poder hacer lo que tiene que hacer para ser mejor en la vida. Imagínate, o sea, una de las formas de estimular la creatividad es la restricción, ¿no? Nosotros, ¿por qué acá en este lado del mundo somos más creativos que en otros lados más eficientes, en teoría? Por la restricción, porque vos no podés obtener algo porque no tenés todos los recursos, porque el coche que tenés se te rompió y tenés que ir en otro lado, porque no tenés la computadora última. O sea, la restricción hace que tu cerebro encuentre la solución. El tema es, digamos, no operar solamente por restricciones, ¿no? Pero es un ejercicio de decir, bueno, ¿cómo haría yo esto si hoy no tengo tal cosa, por ejemplo, ¿no? Es conocido el caso de un pintor, por ejemplo, que se encarga de esas pinturas, viste, con puntitos que van haciendo, sí, van repitiendo, y el tipo era un experto en eso, y evidentemente al trabajar todo el día así, tuvo un problema en la mano, ¿no? Donde en definitiva no podía moverla. Entonces para el tipo fue dramático. Se empezó a dar cuenta que, bueno, podía hacerlo, por ejemplo, con los dedos y con pinturas de colores. Y después se dio cuenta que haberse restringido esto de la mano le abrió otra posibilidad. Entonces lo terminé haciendo con alfileres. O sea, cuando vos vas restringiendo, digamos, tus habitualidades, tenés que apelar a otra cosa y tenés que ser más creativo. Te voy a preguntar cosas, no sé si encaja perfectamente, pero ¿puede ser útil para combatir algo la violencia de género, de alguna forma? Sí, totalmente. Sí. Es terrible lo que está pasando, bueno, ha pasado siempre, pero es como que es una enfermedad que hay en el individuo directamente, una persecución que termina con un tiro o con echarle alcohol, como el otro día vi en la noticia. Con la educación machista, sí, más allá de los que valores son superiores a pero hay un libro que es muy didáctico y de alguna manera capaz el autor no usó PNL, pero tiene que ver con... Nosotros hablamos siempre de algo que se llama mapa y territorio, ¿no? El territorio es como la realidad y tu capacidad neuronal de absorberla es limitada, porque vos no vas a saber, si vas a una película no te vas a acordar, por ejemplo, al rato que saliste, todos los capítulos, o toda la parte de la película. Te acordarás ciertas cosas que emocionalmente más te movieron y ahí anclaste, ¿no es cierto? La realidad es igual. O sea, un empresario está en un mercado determinado, pero ignora prácticamente el 99% de los mercados que no opera, porque en realidad solamente estás en un foco. Y esto es lo mismo, ¿no? De alguna manera, nosotros nos hacemos una idea de realidad con lo poquito que podemos absorber de la realidad y creemos que nuestra realidad es la que el otro tiene que ver. Entonces ahí empieza la batalla, ¿no? O de sexos, o de creencias, o de científicos contra religiosos, o de partidos políticos. Yo veo una cosa que vos no ves y lo que yo veo es la realidad. Y el otro piensa lo mismo. Entonces, el género tiene mucho que ver, ¿no? Yo veo que lo más importante es los amigos, el fútbol y la cerveza, y yo veo por el otro lado que es otra cosa. Entonces, ahí empieza la violencia de género de alguna manera, ¿no? Sin querer tocaste una cosa que creo que es importante, que sería la parte del productor de algún determinado producto. Vamos a hablar de naranjas, vamos a hablar de frutas. Hace poco vi que los productores de naranja no querían levantar la cosecha porque lo que le pagan en el mercado central no le alcanza para cubrir la mano de obra de levantar. Entonces, es una forma de poder educarlo, porque la cosa pasa por que esta gente se pueda unir y trabajar ellos directamente como un solo grupo, no individualmente, sino hacer una cooperativa, una sociedad donde ellos puedan tener una posición en el mercado central, en una zona franca, para llevar el producto sin que le vengan a comprar y le paguen lo que quieran, sino manejar todo el producto. Entonces, un poco, de alguna forma, poder llegar con este tipo de educación para que el individuo no se sienta vencido y termine toda su experiencia, su esfuerzo, con decir voy a tirar
a la calle por la fruta porque no me pagan nada. Y bueno, pero ahí ya entran en juego los monopolios. No, pero a nivel empresario poder poder a nivel empresario poder reunir a la gente y decir, señores, no bajen los brazos, hay que buscar soluciones. Por mi lado de administración he leído montones de definiciones de liderazgo, ¿no? De un montón de cosas. Nosotros usamos una en la PNL que creo que es bastante, digamos, superior de alguna manera a otros. Y liderar es diseñar un mundo a los cuales las personas quieran pertenecer. Sí, señor. Si estos productores se dan cuenta que pertenecer a esta cooperativa, pertenecer a una solución diferente, les va a traer algún beneficio, no los tenés que empujar para que lo hagan, lo van a hacer solos. Generalmente nosotros lo que hacemos es empujar a nuestros empleados, empujar a nuestros hijos, empujar a nuestros equipos, porque no están viendo lo que yo estoy viendo, que creo que es lo que me hace mover, claro, ¿no? Si yo les puedo mostrar que esto que estoy viendo, los contagio, los inspiro y los lidero para que vayan a para allá, ellos van a caminar solos, no tengo que empujar. Porque yo pienso de que de esa manera esto pues es un complemento necesario dentro de lo que es la planificación. No tengas duda. No tengas duda. Porque si vos a la persona le mostrás, digamos, que realmente con planificación va a llegar a un lugar que quiera ir, va a planificar. Yo termino de realizar, de preparar un libro que se refiere a la planificación de las economías regionales de la provincia de Catamarca, donde intervienen distintas profesiones para poder elaborar todo un plano de lo que es la región, los productos, cómo se comercializan los mercados, de manera de que no haya nada improvisado y no haya posibilidades de fracaso. Entonces, una de las cosas que yo he visto en mucha gente, un poco cambiarles la mente, diciendo de que, bueno, aparte de la creatividad, la confianza, el empuje, vas a tener que de alguna manera diseñarles que un lugar, digamos, que ellos vean en su cerebro que es una construcción. Es decir, que sería necesaria que lo tuyo tenga que estar en las charlas que se tienen que dar a la gente. Totalmente, porque ellos van a ver ahí que realmente les conviene y no vas a tener que empujar, lo van a hacer solos. O a vos, digamos, para ir al lugar que te gusta te tienen que empujar. Porque a mí me interesa, yo siempre termino en tratar de aplicar este tipo de conocimientos a lo que es la producción, para que dejemos de improvisar de una vez y nuestro país disminuyan las villas miserias, la desocupación, la juventud que está desorientada, es decir, tratar de descomprimir las grandes ciudades para que vuelvan al campo a trabajar, porque es posible ganar mucho dinero sin tener que estar aquí, porque la gente viene a la gran ciudad porque en el campo donde están a veces no tienen agua para tomar. Exacto. Claro, mucho menos para regar. Exacto. Así que todo esto que estamos hablando y lo que manejas, Pablo, yo creo que es muy importante como para poder entrar a armar equipos de trabajo, ¿no? Totalmente. En tus conferencias, que vos puedas hacer ver esa necesidad, ¿no? La gente, digamos, si se viene, o sea, el ser humano tiene una intención positiva, no sé cómo estamos de horario. No, está muy bien. Tiene una intención positiva en todo lo que hace, hasta el suicida también. Ve los recursos que tiene, ve los canales que puede llegar a tener y cree que siempre hace la mejor opción. Pero te digo, hasta el caso extremo, el que suicida cree que la mejor opción para dejar de sufrir es esa, ¿no es cierto? La persona que se viene del interior para acá es porque cree en su concepción mental de posibilidades que la mejor es esta. Entonces por eso viene. Si no, no vendría, ¿no es cierto? Si nosotros le abrimos un canal para que ellos realmente vean que no solamente tienen una posibilidad u otra, sino que tienen varias más, evidentemente la gente no se vendría porque realmente vería que la posibilidad también está allá. Pero siempre es mostrarle un camino o abrirle una posibilidad que el cerebro de esas personas pueda verlo. Si no lo ven, van a hacer la que creen que es la más fácil, la que hizo el hermano, la que hizo el amigo, que entonces en definitiva es abrir posibilidades, ¿no? Abrir caminos. Pablo, yo te dejaría estos minutos que nos quedan para que digas lo que más te interese que no te hayamos preguntado de esta profesión tuya. Yo creo que lo que falte hacer, a dónde quieres llegar con la gente. Yo tengo un programa también de radio, te decía, y aprendí mucho, que se llama Necesitamos Héroes, sí, en donde llevamos gente que realmente ha pasado por situaciones límites o realmente pensaba que no tenía posibilidades o realmente
no sabía por dónde salir y de alguna manera su cerebro, por la restricción que tenía en ese momento, descubrió un camino totalmente nuevo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta, programa a programa, y en las lecturas también, y la gente que tuvo accidentes, y podés recordar a los mineros, podés recordar a los chicos del Uruguay que se les cayó el avión, podés recordar a cualquier sobreviviente de atentados y demás, que somos todos mucho más grandes que lo que creemos que somos. Porque ante el problema real que te viene de afuera, tu cerebro encuentra la solución y sos mucho más poderoso. Y cuando pasa decís, ¿qué pasó? Yo eso pensé que no lo podía hacer, ¿no es cierto? Imagínate por un ratito que vos realmente seas más grande que lo que crees ser. ¿Qué cosas harías, no? ¿Qué trabajo te gustaría tener, no? ¿Qué amigos te gustaría tener? ¿Qué profesión te gustaría tener, no? Te creíste chiquitito de alguna manera y elegiste en base a la restricción. Pero en realidad sos más poderoso. Si vos realmente tomás conciencia de que sos más poderoso, los límites empiezan a correr, porque los límites que vos te armás son tuyos. Los miedos son tuyos, no están allá afuera, están adentro tuyo. Seguramente desde Shakira hasta Messi, la primera vez que estuvieron en un escenario o en una cancha, habrán tenido un montón de miedos. No tengas duda. De alguna manera interiormente ellos capaz pensaban que lo ibas a poder superar y por eso lo encaraste. Pero mucha gente, como bien decíamos hoy, siempre se queda en ese mismo lugar, claro, para no tener el miedo al fracaso, el que dirán y demás, y quedan en una vida chiquitita, restringida de posibilidades. Te invitaría a que te mires y que vayas por eso que realmente querés, por eso que realmente te gustaría, que lo desempolves, ese sueño que tenés, y que lo vayas a buscar. Pues, si... La definición que haces del nombre del programa está pero muy muy bien, ¿no? Así que repetirlo, por favor. Y necesitamos héroes. Necesitamos héroes. Ni hablar, está ¿no? Considerando, claro, la persona que logra superarse en un grado grande, porque directamente van un camino a un fracaso, son héroes. Totalmente. Yo creo que los estás definiendo de esa manera, ¿no? De esta manera, sí. Y los héroes inspiran. Y te digo un caso, sí, en el sí, deporte para que te des cuenta por qué lo necesitamos. Sí. Una persona, por ejemplo, yo estuve en Santiago, ¿no? Me comentaban que porque un jugador, un chico, llegó a los Pumas hace un par de años, hoy en día hay 10 clubes de rugby. O sea, la inspiración es automática. Cuando acá nadie jugaba al tenis y Vilas empezó a ganar y Sabatini empezó a ganar y apareció Clery y demás, todo el mundo empezó a jugar al tenis. Necesitamos a alguien que llegue para que todos nos sumemos. Entonces, por eso es importante darles prensa, darles, digamos, locución, para que la gente vea que si el otro pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Hay una página muy importante tuya en internet, me gustaría que la pasemos, sí, por es la radio. www.pablocavallieriiribarne.com. Cavalieri es con V corta y una sola L, Cavalieri Iribarne. ¿Tu correo electrónico? Es cavallieriiribarne@gmail.com. Perfecto. Bueno, Pablo, estamos llegando al final. Te agradecemos que hayas venido. Yo creo que el tema da para mucho más, ¿no? Pero ha sido una puerta que hemos abierto para seguir hablando. No, pero muchísimas gracias por la invitación, Hugo, y seguramente vas a estar en Necesitamos Héroes también, porque vos también sos un héroe, así que te vamos a convocar para que nos inspires a la audiencia. Somos héroes. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, antes de despedirnos, gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros. Bueno, antes les recuerdo nuestro blog, que es www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar, y pueden ver y escuchar programas anteriores. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que disfrutamos de todo esto, lo que nos explicaste. Hemos aprendido un montón. Gracias, hasta la próxima. Nos volvemos aquí el jueves, como siempre, de 20 a 21. Gracias. Bueno, gracias a nuestros oyentes. Una mirada en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.